cómo dejar de posponer las tareas pendientes y aumentar la productividad. Yo creo que todos, o quizás la mayoría, hemos pasado por procesos en donde tenemos montones de cosas que hacer y pasa el día y tú dices, no hice nada. Terminas diciendo, no me rindió el día. No, resulta que tú estabas haciendo otras cosas que realmente te restaron la atención a lo verdaderamente importante. Lo que sea que realmente sea. Y a veces uno se pregunta, ¿en qué pierdo tanto tiempo? Yo le acarreo la responsabilidad a las redes sociales, yo particularmente. Aquí está con nosotros Carolina Blancacho, ella es especialista en recursos humanos y desarrollo organizacional. Su cuenta es @visiónentalento8 en número. Con ella vamos a conversar un poco en cómo aprender, Carolina, a ser más productivos. ¿Qué pasa en ese proceso en que tenemos varias actividades pendientes y no hacemos nada? Pasa mucho en las empresas también. Por eso hay empresas que bloquean algunas cuentas o unas páginas en redes, en internet, y después el trabajador dice, es que en ese trabajo nos bloquean, pero resulta que tú pierdes tiempo. Claro, sí, porque de hecho las redes sociales se han convertido en un distractor y en un distractor donde pierdes el foco en cuál es tu objetivo. Procrastinar justamente tiene que ver mucho con cómo yo pospongo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo dejo de lado aquellas tareas que son importantes y me distraigo en hacer tareas porque no es que no hago, sí hago, pero no hago lo que es realmente una prioridad o lo que es importante para mí dentro de la organización, por ejemplo. Porque la procrastinación nos puede ocurrir tanto en el trabajo como en la vida personal. Así es. Son tareas o son actividades que me toca hacer y que resulta que las dejo de lado porque esas actividades generan una emoción negativa en mí. No me gustan. No me gustan y simplemente como no me gustan las dejo de lado. Entonces, para yo empezar para empezar a ser más productivo, algo que yo debería hacer, por ejemplo, es identificar cuándo me está pasando y reconocer que efectivamente estoy procrastinando. Ese es el primer paso. Una vez que yo logro identificarlo, puedo tomar acciones para empezar a generar cambios. Y dentro de esas acciones está, por ejemplo, definir dentro de una organización lo que son, por ejemplo, y diferenciar lo que son metas de tareas. Cuando yo tenga claro cuál es mi meta, es como ese gran objetivo, grande, con el que yo puedo trabajar. Y yo puedo dividirlo, por ejemplo, en tareas específicas, tareas pequeñitas que me ayuden a lograr el objetivo. Ahora, Carolina, ¿por dónde comenzar? Primero, ¿cómo identificar que yo estoy que yo estoy procrastinando? Así le puedo llamar, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo lo identifico, Carolina? Porque de repente uno no se da ni cuenta. Es que lo haces inconsciente, es tan inconsciente que simplemente vas avanzando. Una manera de identificarlo es cuando termina el día y tal como tú dices, oye, no hice nada. Y resulta que tenía que hacer una actividad y termina el día y termino sintiéndome culpable porque algo que era súper importante simplemente lo dejé de lado. Entonces eso me permite cómo yo me voy sintiendo en la medida que voy trabajando, en la medida que voy desarrollando mis actividades. Al final del día yo puedo hacer un balance, qué cosas hice, qué cosas no hice y definir si efectivamente logré los resultados que estaba esperando. Si no los logré, evaluar, bueno, qué fue lo que hice a lo largo del día, qué fue lo que dejé de hacer y entonces empiezas a darte cuenta y empieza a generarse también la culpa. Oye, no hice lo que tenía que hacer, ahora me toca mañana hacer lo pendiente más lo nuevo. Entonces empiezas a justamente definir, bueno, cónchale, algo está ocurriendo que estoy dejando de lado lo verdaderamente importante. Ahora, a veces hay que seguir, para lograr identificar y hacer estos cambios, tener la guía de algún profesional. Sí, fíjate que de hecho algo que se comenta es que el 2% de los profesionales normalmente solamente son capaces de hacer sus actividades sin tener un líder al lado. Imagínate. Esas son las estadísticas. Entonces, muchas veces, y fíjate que sobre todo en los tiempos de la pandemia, como trabajamos desde casa, era muy fácil procrastinar. Ok. Entonces, es importante la guía de un líder,
es importante cuando ya te das cuenta que es algo que constantemente estás haciendo, es bueno buscar la orientación, por ejemplo, de un psicólogo que te ayude a identificar qué es lo que está pasando, qué te genera esa desconexión con eso que tienes que hacer. Ahora, ahorita todavía, a pesar de que, bueno, evidentemente hay menos restricciones con este tema de la pandemia, por ejemplo, en nuestro país, no es menos cierto que hay muchas personas que se quedaron con el modelo del teletrabajo, ¿no? Entonces están todos desde casa, o la mayoría desde casa, o haciendo trabajo desde casa. Pero ahí quienes tienen quizás el jefe, lo ideal sería que el jefe le colocara a estas personas que están trabajando desde casa metas para evitar caer, quizá de alguna manera los vas ayudando a evitar que se pierda el tiempo y que se cumplan las metas, el objetivo que se requiere, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, con el teletrabajo las estrategias para tú supervisar son distintas. Hoy en día, por ejemplo, la tecnología es súper importante y es una herramienta poderosa para tú lograr monitorear los resultados de lo que estás haciendo. Por ejemplo, puedes utilizar herramientas como Google Calendar, donde tú puedes ir monitoreando las actividades, donde tú puedes ir trabajando en conjunto, tú puedes tener, por ejemplo, un archivo compartido donde varias personas van a poder allí ir reflejando lo que van haciendo, pero sí, definitivamente la intervención o el apoyo del líder es súper fundamental. Ahora, quien hace el trabajo que no, de repente lo trabaja a destajo, tipo outsourcing, por honorarios profesionales, ¿cuáles son estas recomendaciones que nos haces? Por ejemplo, hay quienes trabajan las redes sociales de forma independiente y ofrecen sus servicios a distintos tipos de marca. Trabajan desde su casa, no tienen un jefe. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones que tú le puedes dar a estas personas? Fíjate, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el valor del tiempo. Si tú tienes que entregar un resultado y te toma muchísimo tiempo, eso que vas a entregar pierde valor. Porque la persona que tiene una expectativa para recibir un producto de tu parte va a sentir que no le estás dando respuesta en el tiempo adecuado. Entonces eso es un indicador para tú saber si efectivamente estás avanzando o no en eso con lo que te comprometiste. Entonces creo que eso es valioso, identificar cuáles son tus tareas, hacer una planificación de trabajo, puedes hacer por ejemplo una lista concreta e ir monitoreando si esa lista se cumple o no. Uno mismo, ¿no? Monitoreando. Uno mismo, ajá. A ver, ¿por dónde se puede comenzar esta lista? ¿Cuál es la recomendación? Estableciendo, por ejemplo, cuáles son las prioridades, qué es lo realmente urgente y qué es lo importante. Ok, interesante. Vamos a definir entonces desde tu punto de vista como profesional, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante para ti, desde tu punto de vista, desde conocedora en desarrollo organizacional? Cuando uno tiene que, porque a veces de repente me dan una asignación, no le ponen una fecha de entrega, pero ve trabajando en esto. Y de repente yo desvío mi atención por hacer esto. Entonces, ¿cómo identificar qué realmente es urgente y qué realmente es importante? Por ejemplo, probablemente si te toca hacer trabajo administrativo, en algún momento es importante porque tienes que generar, por ejemplo, un balance de estados de ganancias y pérdidas al cierre de un mes. A lo largo del mes es importante porque sabes que tienes que generarlo. Pero si llega el cierre de la declaración y resulta que tienes la fecha montada y no tienes todavía lo que vas a declarar o el resultado, esto ya deja de ser importante para volverse urgente. Entonces, es como yo voy identificando qué es eso que genera un impacto. Por ejemplo, tienes que hacer facturación. Para tú poder hacer la cobranza tienes que facturar, o para poder cobrar tienes que vender. Okay. Entonces, deja de ser importante cuando llegas a ciertos límites de fechas y realmente empieza a generar presión sobre ti. Ahora, Carolina, hablabas algo importante, que es lo que significa el teletrabajo. Para quienes lo desarrollan, que están dentro de su hogar, pero que al mismo tiempo tendrán actividades propias de la casa, ¿ok? Ajá. Atender la casa, atender los hijos. ¿Cómo equilibrar esto? ¿Cuáles son estas herramientas que nos puedes ofrecer? ¿Cómo podemos manejarnos entre el teletrabajo,
las actividades de la casa o las responsabilidades que tengo en casa y las responsabilidades con los niños, porque a veces uno está en casa, quiere hacer cosas, pero si tienes niños pequeños, es mentira, o sea, no Exacto, puede. es así. Por ejemplo, es fundamental la organización. Como yo establezco, lo ideal sería que el día anterior yo tenga como un plan de trabajo de qué es lo que tengo que hacer al día siguiente. Entonces, definir, bueno, cuáles son las cosas que tengo que realizar de acuerdo a, por ejemplo, la clase de los niñitos. Si los niños tienen clase y probablemente yo tengo que estarlos monitoreando, ese es un lapso de tiempo donde probablemente no voy a poder dedicarme al trabajo. Entonces yo tengo que buscar ese espacio adecuado donde yo pueda concentrarme en el trabajo y generar resultados, sin perder de vista todas las actividades. Y eso era un tema en el que, por ejemplo, en la pandemia, cuando esto empezó, nos volvíamos prácticamente, en mi caso, yo me volvía loca entre las tareas, el trabajo y cómo generar resultados. Por ejemplo, para mí era muy pesado y llegué a procrastinar y todavía me pasa, por ejemplo, las actividades de educación física de los niños. ¿Sabes? Entonces, es cómo te organizas, cómo planificas tu tiempo, cómo estableces cuáles son las prioridades, qué cosas tienes que abordar de primero, qué cosas puedes de alguna manera delegar en otras personas que te apoyen para lograr el resultado. Em, a veces tenemos trabajo en casa y quizás ahí vienen algunos de los vicios, vamos a llamarle así, de la procrastinación. Y es que trabajamos desde casa y nos quedamos con la pijama, vestidos de pijama. Tal cual. Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales y es un error que probablemente muchos cometen, es cambiarte para trabajar en casa. O sea, es quitarte la pijama, ponerte tu ropa. No tiene que ser probablemente el traje que te vas a colocar para la oficina, pero sí sentarte y vestirte para trabajar. Mentalmente tienes que hacer ese pase de que, bueno, estoy en casa, pero tengo que cumplir actividades. Y de alguna manera organizar en mi casa un espacio dedicado al trabajo, si es un tema de computadoras, por ejemplo, o sea, si trabajo con computadora. Sí, hay que tener un espacio adecuado para poder trabajar estando de casa y no perder de vista que efectivamente tienes que lograr un resultado. Tener tu espacio cómodo, tener tu computadora, el escritorio despejado. Cada cosa tiene su lugar en casa. Bien, vamos a recordar que estamos conversando con Carolina Blancacho. Ella es especialista de gerencia en recursos humanos y desarrollo organizacional. Aprendiendo con Carolina sobre todo de todas estas técnicas o herramientas de cómo para dejar de posponer las tareas pendientes y aumentar nuestra productividad, que en términos no tan prácticos, porque la palabra no es tan fácil, ¿verdad? Procrastinar, no caer en la procrastinación. A ver, Carolina, hablamos de las rutinas. Las rutinas de alguna manera nos ayudan, no nos ayudan en este proceso de, vamos a llamar, perder el tiempo en otras cosas, en lo menos importante. Sí, de hecho, las rutinas justamente ayudan a mejorar esa desconexión de la procrastinación. ¿Por qué? Porque las rutinas me van a permitir establecer hábitos para trabajar de manera efectiva. Por ejemplo, hay un método que se llama el método Pomodoro, que significa yo trabajo 25 minutos, tomo un descanso y luego vuelvo a trabajar. Okay. Y eso me va a ayudar a evitar, por ejemplo, el cansancio, la fatiga, el desgaste. Es cómo te organizas para ser efectivo y dentro de eso tiene que ver también cómo yo identifico, cómo yo me reconozco para lograr hacer las actividades. Porque en la medida que yo me conozco, voy a saber qué me puede estar afectando o no para el logro de mis objetivos. Este método Pomodoro es trabajar 25 minutos paro, 25 minutos paro, durante toda una jornada de trabajo. Durante una jornada de trabajo. Y estamos hablando de cuánto tiempo es el reposo, el receso, el descanso. Unos 5 minutos. Sobre todo pasa mucho para quienes trabajan frente a la computadora, ¿no? Los programadores, quizás los comunicadores que están trabajando en páginas de noticias. Ok, 5 minutos de descanso. Y de alguna manera, para quienes hacen el trabajo en casa, quizás para que se les haga menos pesado, establecer un horario laboral, ¿no? Totalmente. De 8 a 12 o de 8 a 4, si es corrido, si es una hora de descanso, si es media hora de comida. Exacto, sí. Fíjate, por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo, nosotros trabajamos con todo lo que es el tema de selección.
Todo mi equipo son básicamente mujeres que tienen hijos. Antes de la pandemia nosotros trabajábamos en la oficina hasta el mediodía. Buscábamos a nuestros niños y cada quien se iba a la casa a trabajar. Luego de la pandemia, simplemente todos trabajamos desde la casa. Y parte de lo que nosotras compartimos, primero tenemos una minuta donde llevamos un registro de todas las cosas que vamos definiendo, qué tenemos que hacer, cuáles son los objetivos, cuáles son los focos, cuáles son los tiempos, cuáles son las prioridades. Luego, mi equipo, por ejemplo, una de las cosas que siempre les comparto, indistintamente de que sabemos que tenemos que atender a la familia, hay una meta, hay un objetivo y no lo podemos perder de vista. Entonces, cómo tú distribuyes tu tiempo puede ser tu elección, tú lo puedes definir. Hay empresas que son más rígidas, que simplemente te ponen un horario y tienes que cumplirlo y no le importa que estás en la casa. Yo creo que tiene que haber como cierto equilibrio. Cómo invertir bien nuestro tiempo, dejar de perderlo, sacarle provecho, porque además que yo creo que las horas del día van pasando más rápido, ¿no? Entonces tú dices, wow, ya son las 2, ya son las 3, ya son las 4, se acabó la jornada. Oh, ya tengo que cerrar si es una tienda. O ya me tengo que ir, no hice casi nada, tengo que entregar esto o aquello. Entonces a veces hay quienes dicen, es que yo trabajo mejor bajo presión. ¿Realmente trabajamos mejor bajo presión? Depende. ¿Es un mito o una realidad? Depende de cada persona y de cómo se estructura, cómo se organiza y cómo se gestiona a sí mismo, ¿sabes? Entonces eso es algo realmente relativo. Creo Dime. que definitivamente es importante organizarse para poder medir al final del día si has logrado o no resultados. Escribe Luis González Tor. En mi caso apenas llego a mi puesto de trabajo, hago lo importante y lo que tengo programado. Sin distraerme, después me queda tiempo para mis asuntos personales. Tal cual, definitivamente eso es importante porque si no te organizas y si no tienes claro cuál es el objetivo, te pierdes y el día se te pasa y probablemente puedes decir, no logré lo que estaba buscando. Pero a veces hay tareas que a veces empezar por una tarea que quizás se me hace más fastidiosa, más complicada, digo, ay, Sí. no, qué fastidio, qué flojera, ¿no? Sí, de hecho es una recomendación. Empieza primero por lo que más te desagrada y luego vas con lo que más te agrada. Y si lo que más me desagrada es más largo, Bueno, pero el tiempo de inversión es mayor. ahí te va a tocar identificar si eso realmente es urgente, importante y qué impacto tiene en la meta final que quieres lograr. Ahora, tú sabes que aquí pensando, mientras te voy escuchando, creo que un ejemplo de quienes no pierden el tiempo son las personas que trabajan, las domésticas, por ejemplo, porque tienen una meta, hay quienes trabajarán, qué sé yo, por día, etcétera, pero o el personal de limpieza, que deben cumplir un objetivo. Entonces llegan y como que no pierden tiempo y terminan ejecutando las labores de la casa y tú dices, wow, tremendo trabajo, tremenda trabajadora, ¿no? Entonces tú dices, wow, ¿qué ejemplo es este? Porque ya lo tengo, o sea, tengo como que mi objetivo fijo, no andan perdiendo tiempo. Claro, pero fíjate que en las empresas, por ejemplo, hay herramientas para tú también lograr esto. Por ejemplo, una descripción del cargo te permite que cada persona sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles son esas funciones claves del cargo. Y eso te va a permitir de alguna manera establecer cuáles son tus prioridades, cuáles son los objetivos que tienes que lograr, que son inherentes a la posición que ocupas. Ahora, como trabajadora a veces me doy más latigazos que premios, ¿no? Que abrazos y me digo, wow, lo lograste, hoy lo hiciste bien, ¿no? Porque tú dices, bueno, pero para eso me están pagando. Claro, pero es que eso si te pones a ver no es algo que ocurre solamente a nivel laboral. En general, la tendencia es que nos damos más latigazos que reconocimientos. Eso es verdad. Entonces eso es un hábito que hay que cambiar, hay que trabajarlo y cuando te reconoces, cuando te observas, es más fácil identificarlo. Y para eso también está el apoyo del psicólogo, que es fundamental. Ahora, no, definitivamente es importante. Yo creo que todos en algún momento tenemos que pasar por un psicólogo, alguien que nos escuche y que de alguna manera no sea objetivo, equilibrado, no tenga juicios, yo le cuento algo y no me enjuicie. Exacto, y que te ayude a identificar todo el potencial que tienes, porque todos tenemos un potencial enorme, lo que pasa es que a veces no lo reconocemos. A veces hablamos de la productividad, ¿no? Y decimos, bueno, cómo ser más eficiente y eficaz en mi trabajo, pero también está en saber equilibrar mi trabajo con mi distracción,
porque si no te distraes, si no te recreas, como tú dices, ¿cómo puedo ser productivo el resto de los días? Sí, y lamentablemente esa realidad te lleva a perderte a ti mismo. Entonces, el buscar un espacio para hacer ejercicio, para distraerte, para compartir con la familia es súper importante, porque eso te da equilibrio. Aquí escribe, buenos días, excelente programa de hoy. Soy jubilada, soy una persona jubilada, escribe José Alberto Herrera. Tengo 63 años, actualmente no trabajo. Estoy graduado en TCU, mención gerencia industrial. Experiencia de 30 años en el área informática, soporte y operador de periféricos. Bueno, quizás faltó, no sé si tiene alguna pregunta que hacer. Y si usted la quiere hacer a través de nuestra cuenta @entrenoticiasgb, también en Instagram, también estamos por allí, estamos por allí atentos de todos ustedes. Entonces, empezar por todas las tareas que sean quizás las más tediosas, las más pesadas. Regalarnos por cada 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, el llamado método Pomodoro. Y aquí vamos a complementar, entonces termino este punto y completo lo que escribió, el mensaje que sigue del señor José Alberto. Y automotivarme, premiarme de alguna manera. Automotivarme y premiarme, porque eso nos va a ayudar a desconectar esa sensación de malestar que me genera esa actividad que estoy dejando de lado. Cuando yo me motivo y realmente me premio por eso que estoy haciendo y que estoy logrando, me ayuda a desconectarme de ese malestar y conectarme con cómo me siento o cómo esto puede contribuir a sentirme mejor, porque eso también te baja la autoestima. Cuando tienes algo que hacer y simplemente lo dejas de lado y empiezas a decir, cónchale, no lo logré, no lo hice. Mira, vamos a complementar este comentario del señor José Alberto, ¿no? Dice que soy jubilado, 63 años, no trabaja, es graduado en gerencia industrial, experiencia de 30 años en el área de informática, soporte y operador de periféricos, pero dice, porque al pasar los 35 años, imagínate tú, las empresas ya no nos ven como útiles y ponen límites de edad en la selección del personal al ingresar a la empresa. ¿Por qué pasa esto? Ok. A ver, todo depende de la naturaleza de la empresa. Y así como hay empresas que no aceptan o colocan límites en la edad, hay empresas que también los aceptan y los incorporan. Entonces es un tema de cómo yo también me oriento a buscar conectar con esas empresas que ofrecen esas oportunidades, porque el mercado es muy amplio. Entonces, efectivamente, probablemente si no sabes cómo hacerlo, no vas a dar con esa oportunidad donde sí te van a tomar en cuenta. Y Samari 2007 dice, desde Los Teques, después de 30 años de servicio y ya jubilada, no me veo trabajando en casa. Claro, es que es un tema de cómo te replanteas el tema laboral. Hay gente que, por ejemplo, no puede estar en una oficina. Un representante de ventas que está acostumbrado a trabajar en la calle, cuando le toca quedarse trabajando desde la oficina, se siente como atado. Entonces va a depender de tu naturaleza como persona, de la naturaleza del puesto y de lo que efectivamente sabes hacer. Pero también ha pasado mucho con este tema, ¿no? de la pandemia, que quizás los vendedores les ha tocado o les tocó cumplir más horario dentro de la empresa porque no pueden ir a la calle, porque hay más restricciones, etcétera. Claro, pero ahí entra el tema de cómo yo me adapto, cómo yo me flexibilizo ante las circunstancias que voy viviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes vendías tocando de puerta en puerta. Hoy en día puedes vender a través de las redes sociales. Y entonces, ¿cómo te vas reinventando ante las circunstancias que vas viviendo? Escribe Urbina Sandra, dice, Marjorie, según lo descrito anteriormente, que me ha llevado a procrastinar, con ayuda psicológica comencé disciplina y tiempo para cada actividad. Siento que ha funcionado, pero aún así, pues le falta evidentemente, hay variables que la perturban, evidentemente, ¿no? Buenos días, dice Willison, dice,
Soy Willison y a menudo me distraigo mucho con las redes sociales. Creo que a veces no la aplicamos como herramienta y siempre me hago un plan diario, pero casi nunca lo cumplo, ya que no soy puntual. ¿Qué puedo hacer para cumplir mis actividades diarias? Evitar los distractores, y las redes sociales son un distractor. Por ejemplo, si yo sé que tengo que cumplir con una actividad y las redes sociales me distraen, no puedo tener el teléfono encima. O si tengo, por ejemplo, juegos en la computadora, debería eliminarlos porque son distractores y somos humanos. Entonces hay que buscar la manera de poner nuestros propios límites. Maestra Cintia dice que ella es costurera y ella dice que si también puede tomarse esas pausas y esos tiempos de descanso para en el tema del trabajo desde la casa o desde la costura. Sí, claro, todos deberíamos hacerlo, indistintamente de la posición que ocupemos, porque esto nos va a ayudar de alguna manera a drenar, a distraernos y luego a comenzar como con más fuerza y con más ánimo. A ver, bueno, son las 8:47 minutos. Yo quiero, antes de despedir la entrevista, que envíes unas palabras finales, alguna recomendación a esos trabajadores, a todas estas personas que quizás tienen distintas actividades laborales y que, bueno, pierden tiempo sin querer, porque nadie se levanta con ganas de querer perder tiempo, eso es mentira. Claro, yo creo que lo importante, en primer lugar, es reconocerte, identificar qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan tanto, cómo puedes organizarte o qué estrategias funcionan mejor para ti, porque probablemente lo que funciona para mí no va a funcionar para el otro. Y eso lo vas a ir logrando en la medida que vas monitoreando cómo te sientes. Tu emoción con respecto a lo que hace va a ser un indicador. Trabajar, por ejemplo, con hacer listas, establecer cuáles son tus prioridades, qué es lo realmente importante y darte el espacio a ti para lograr buscar ese equilibrio vida-trabajo. Creo que son mis recomendaciones en este momento para que logren ese objetivo a nivel laboral y a nivel personal. Bien, bueno, muchísimas gracias. Carolina Blancacho, ella es especialista en gerente de recursos humanos, desarrollo organizacional. Ya nuestro entrevistado John Cortés, psicólogo, y él además magíster en orientación de la conducta. Su cuenta es @psicotertulia. Nos va a responder un poco más. Gracias por estar aquí, John, bienvenido. Gracias a ustedes. Y hay otra pregunta que vamos a responder más adelante del tema del límite de las edades en los empleos, pero cómo trabajarlo emocionalmente. Eso lo vamos a responder porque hay otra pregunta que acaba de llegar. Bueno, estuviste ahí escuchando un poco sobre el tema de a veces el individuo entre las múltiples actividades termina definitivamente perdiendo tiempo o no sabiendo emplear el tiempo, ¿no? Vamos a decir así. Nadie se levanta con ganas de querer perder el tiempo. Nadie se levanta con ganas de hacer las cosas mal. Yo creo que a veces hay procesos emocionales que nos llevan a, ¿ok? Y tú por favor me corriges. Entonces, Sí. porque a veces no sabemos emplear bien nuestro tiempo. Hay algo muy importante de lo que debemos partir para analizar todo este tema. Como siempre los psicólogos le metemos la profundidad al asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos revisar lo que ocurre en nuestra vida, pero con las variables externas, ¿sí? Las redes sociales, el tráfico, los niños, mi pareja, mi jefe, etcétera. Y sí, son variables que existen, perfecto, pero la ecuación es al revés. Yo primero debo mirar hacia adentro y después miro hacia afuera. Yo primero debo mirar hacia adentro, ¿qué se me está saliendo de control? Lo primero que yo le pregunto a un paciente que pueda acudir a consulta porque tiene altos niveles de estrés o de ansiedad porque se le descontroló la vida, suele pasar, yo le pregunto, ¿cuál es tu proyecto? Porque se supone que tu proyecto de vida o tus actividades de la semana o tus hábitos son elegidos por ti. Tú estás aquí sentada, es elegido por ti. ¿Cuál es mi decisión? Yo estoy acá porque yo también elegí decir que sí y estar acá. Al igual que ser psicólogo, al igual que entrenar o no entrenar. O sea, lo que tú haces en la semana debe ser totalmente elegido por ti con tus variables. Ya después vendrán otras cosas que son parte de este mundo imperfecto y está bien perfecta. Entonces, lo primero hay que partir. ¿Qué elegiste? Hacerse responsable. Total, ahí está el punto. Cuando tú te empiezas a ser responsable de tu existencia, de la A a la Z, de lunes a domingo, viene el cambio y tienes el control. Nadie te echa un cuento, ¿verdad? No, pues, ¿cómo? Porque tú lo estás eligiendo.
Ahora, cuando tú sientes que te saboteas mucho, que tu semana no te alcanza, que las actividades no te dan, que el tiempo necesito un día de 28 horas, necesito... No, Esas no. son excusas. Bueno, ahora estamos hablando de los hashtags de mi cuenta y uno de los hashtags que me identifica es sin excusas. Porque si tu proyecto está elegido por ti, tu vida va a fluir. Punto. Eso no tiene más para dónde mirar. En ese fluir tienes que saber que nunca hay una autopista recta. En ese fluir tienes que saber que parte del fluir es que, bueno, decía la especialista que tuvimos aquí anteriormente, no sé si lograste escuchar toda la entrevista, porque decía que una de las recomendaciones que da a veces es el tema de llevar la rutina, ¿no? Y parece mentira. A veces tú dices que a veces se me hace fastidiosa la rutina, pero es que a veces la rutina no es mala tampoco, ¿no? tiene O sea, que haber, tener mis horarios. tiene que haber una mezcla. A ver, un paciente que llega muy desordenado, con los tiempos y todo, yo le digo, la primera recomendación que tenemos que asumir es que tú debes comer a las horas indicadas. Es que tú debes cerrar tu Santa María laboral a una hora apropiada. Es que tú debes ir desconectándote de cierta hora, tarde, noche, para que tú tengas unas horas con hábitos nocturnos, que no son los mismos hábitos de la tarde o del día, para que tú puedas descansar inteligentemente. Son pausas inteligentes. Pausas inteligentes, qué bueno. Son pausas inteligentes y que tienen mucho que ver con lo que decía la licenciada Carolina hace un rato. Hablaba de que 25 minutos y paramos. Yo no sé si es con ese tiempo, supongo que sí, como ella dice, también funciona. Desde mi punto de vista pienso que si tú tienes pausas inteligentes, stop de cinco minutos y haces consciente de lo que vives, de lo que haces, respiras, 5 minutos. Pero es que 5 minutos, yo no tengo 5 minutos, no, sí los tienes. Contabilízalos, sí los tienes. No los quieres tener, es otra cosa, porque tú quieres seguir allí, envuelto en el conflicto, porque no quieres mirar hacia adelante. Ahora, a veces pasa, John, que la gasolina de nuestra vida es el estrés. ¿Pudiera pasar? Existe. Mientras más estresada me siento, siento que es que estoy viva. Y resulta que la cosa es que después el cuerpo te pasa factura, te duele aquí, te duele aquí, te duele allá y te duele más allá. Existe algo que se llama eustrés, Ajá. que es un ¿eso qué? estrés positivo. Ah, ok. ¿Sí? Ajá. Según los estudios hablan de que necesitamos unos niveles ¿sí? de eustrés para algunas personas poder funcionar de manera agradable. Pero eso es una línea muy delgada, ¿sí? Sería otro tema, pero sí necesitamos tener la vida movida. Ok, y si no tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Estoy Mira, muerta. si tú ves un niño, tú lo ves muy quietico, muy hombrito caído. Dices, ay, ¿qué está pasando? Este niño no está bien, ¿sí? Y digo un niño, el adulto pues por razonamiento dice, bueno, voy al programa, me siento, yo no puedo estar jugando con el cable, con el teléfono de la presentadora. Sí, uno tiene un razonamiento, pero necesitamos tener cosas que hacer. Yo al terminar el programa tengo otras cositas interesantes que hacer, pero elegidas por mí. Eso me hace a mí sentir bien. Y difícilmente me saboteé con variables propias, porque estamos hablando de que la procrastinación es casi que adrede. Ojo, puede ser inconsciente, la persona se sabotea, pero finalmente tienes que eres la responsable de haberte saboteado. Absolutamente. Tú te quedaste esta ¿Por noche... qué pasa eso? El autosaboteo, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Para mí, persona que no está clara en la vida que quiere y gran parte de lo que hace no es elegido conscientemente por ella o por él. Es uno de los elementos importantes. Ahora, pero a veces nos falta claridad, cómo elegir, cómo aprender a elegir. Porque yo te repito, no es que salgo en defensa de, pero también tú dices, uno no se levanta con ganas. Yo creo que la gente no se levanta con ganas y yo voy a insistir, John, en que yo no me levanto con ganas de perder tiempo. Yo también a veces, mira, el celular, las redes sociales, y tengo una bebé de 8 meses. O sea, imagínate todo el tiempo que tienes que invertir en ese, o sea, a un bebé de 8 meses atenderlo, etcétera. Pero a veces dices, no, ya basta. Entonces tú dices, a veces uno no se levanta con ganas de perder tiempo, pero bueno, te llevan. Y tú dices, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ese Dios mío, ¿qué pasó aquí? Es un llamado que tú te haces. ¿Ves? Y lo haces ¿por qué? Porque tú quieres encauzarte en lo que verdaderamente te gusta, que es una vida ordenada, que eres mamá, pero también te gusta tu trabajo,
pero seguro que también te gusta algo de vida social, pero seguro que también tienes tus espacios de intimidad contigo misma, tu desierto personal. Tú te encausas porque te gusta la vida que llevas. Cuando yo me sigo saboteando y yo no tengo ese límite, es porque yo no estoy disfrutando lo que hago. ¿Para qué me voy a encauzar si lo que me encausa no me gusta? No sé si, o sea, Sí, claro. ¿para claro, qué voy a entiendo. agarrar el hilo si no me atrapa la vida que tengo? Yo me hago responsable de perder tiempo en redes sociales, de mal emplear el tiempo, ¿ok? Me hago responsable. Ahora, ¿por dónde comienzo? Lo primero es tomar conciencia. Eso se llama elevar tu nivel de conciencia. Una persona que constantemente se está saboteando es una persona que tiene un nivel de conciencia bajo, ¿sí? Porque si tú sabes que debes estar en un sitio a tal hora, no estás consciente de lo que tienes que hacer. Es así de sencillo. Ahora, cuando tú tomas conciencia y dices, no, yo no puedo seguir así, entonces estás elevando tu nivel de conciencia y ahí estás también aceptando que eres responsable de lo mal o bien que te va en la vida. Sin señalar a nadie. Así es. Eso ya ahí hay un terreno adelantado. Entonces ahí responde la primera parte de qué debo hacer. No hay recetas mágicas, no hay unos tips mágicos, pero obviamente que hay unas recomendaciones para arrancar. Primero, tomar conciencia. Lo segundo, que yo lo recomiendo muchísimo y que es hasta sencillo, pero para el que se sabotea, se sigue saboteando, así le des la recomendación, sabotea la recomendación, de hecho. Es en una hojita sencillita, los domingos en la tarde, pienso que es el día especial para hacerlo. Es un espacio que te debes tomar para ti, yo lo digo, háganlo con ropa fresca, con una bebida, con lo que quieras, con algo de música suave, y que te entregues unos minutos a pensar, ¿qué quiero yo hacer esta semana? ¿Qué cosas quiero lograr esta semana en base a mi proyecto general? Si estudio, si trabajo, si soy mamá, si soy papá, si entreno, si no entreno, si tengo familia, si tengo algunas áreas descuidadas, si quiero volver a estudiar, si quiero enfocarme, qué cosas quiero averiguar, qué diligencias tengo que hacer. En una hojita, a mano, sencillo, lo puedes hacer. Esa lista se supone que el lunes debe empezar a rodar, pero no toda. 2, 3 cositas que tú escojas en el día y la cumples. Puede ser que de esas 2, 3 cosas haya una variable externa que no te permita hacer esas 3 que escogiste para el lunes. No importa, hiciste 2, la vas a sombrear, la vas a resaltar. Y así te vas todos los días. El domingo vas a ver la lista de nuevo y van a haber cosas que no están resaltadas. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque hay un mundo imperfecto, porque hay variables que no dependen de nosotros. Pero de repente en ese checklist hay detalles o hay actividades que no cumplí. Y que después de darme cuenta al final de la semana, que de repente en esas actividades que no me cumplí me hizo perder dinero, porque también, o me hizo no ganar dinero, por decir dinero, ojo, ¿no? O qué sé yo, un logro, o sentirme victoriosa, resulta que me puede generar frustración, me puede generar rabia. Soy humana, pero de alguna manera la semana siguiente, me imagino que el otro domingo debería volver a hacer la nueva lista y colocar esto que no cumplí. ¿Cómo equilibrarme cómo puedo superar esa rabia? ¿Cómo puedo pasar esa rabia que me puede generar? O la intolerancia también. O sea, no me siento frustrada, no soy intolerante a la frustración, no sé perder también. Ojo, porque esa lista debe ser inteligente. Ajá. O sea, tú vas a hacer la lista y tú también tienes que colocarle niveles de prioridad. Ok. ¿Sí? Si yo quiero averiguar un curso de francés que quiero hacer, yo lo coloco en la lista, pero eso no va a ser más importante que la reunión que tengo con un nuevo comprador de mi empresa, de mis productos, de mi franela, por ejemplo. Poniendo un ejemplo de psicotertulia. Tengo una reunión, esa reunión es, para mí es inmediata, es más prioridad que averiguar lo del curso de francés, que también es importante, pero es que el curso de francés se puede postergar. Claro, entonces el domingo cuando tú veas lo que no hiciste, eso que no hice tiene que ver más o debería tener que ver más con variables externas que internas elegidas. Ahí es cuando tu responsabilidad baja y la intolerancia y la frustración es como un seguro contra la frustración. Se supone que lo que yo no hice no fue porque yo me saboteé. Okay. Yo di mi máximo, como lo digo yo en mis redes, corrí la milla extra en todo lo que quise hacer, pero bueno, hubo cosas ajenas a mí que
me trancaron un poco y yo también decidí como que ya va, no voy a abarrotarme, no voy a abrumarme, la semana que viene continúa la vida, ¿no? Y el domingo, ahí sí te tomo lo que dijiste, el domingo coloco como primero y segundo esas dos cositas que me quedaron por fuera, como el averiguar el curso de francés. Claro, para ir cumpliendo con las actividades. Y hay unas que se vuelven como viciosas, ¿no? No las cumplo, no las cumplo. Entonces también hay que meterle la lupa si realmente lo coloqué por convicción o por querer satisfacer a otra persona. Entonces también hay que aprender a renunciar. Ofreces este taller que se llama radiografía psicológica. ¿De qué va? O sea, cuando tú me hablaste de radiografía, tú inmediatamente te ubicas, ¿no? Cuando te meten en ese aparato y te dan esa placa, bueno, ahorita ya no la imprimen, pero tú dices, así está mi órgano, o así está. ¿Quieres ¿De ver qué algo? va? Ajá, revela algo. Tú quieres ver algo con la Exactamente. placa. Cuando te mandan una placa, tú quieres ver lo que no puedes ver por fuera. Exactamente. Entonces, bueno, yo dije, nada, la gente quiere ver su vida por dentro, vamos a darle un empujón. Vamos ¿Y a de qué ayudarle. va este taller? Que Entonces- además es gratuito. @psicotertulia es la cuenta y usted por allí puede, ese es el enlace, usted llega y se inscribe allí al taller, están las coordenadas. Allí está todo, sí. Es uno de los últimos videos. A ver, ¿de qué va el taller? Yo les regalo a las personas o les enseño a las personas a tener un mapa más amplio, concreto y preciso de sus vidas, con esa radiografía que vamos a sacar juntos, por medio de estrategias emocionales y psicológicas, de introspección, de mirarnos, de pensarnos, de revisarnos, sin autoengaños. Esta es mi vida. Duele, sí. Por eso no es que todo el mundo lo hace, ¿no? Claro. Ahora, me imagino que unos empiezan y no lo terminan, ¿no? Es corto, pero es intenso. Sí, porque de repente a mitad de camino digo, no, esto es muy fuerte. Inconscientemente no puedes y renuncia. Hubo una chica que me escribió y me dijo, me llama la atención, pero me da miedo. Descubrirse da miedo, ¿no? Es correcto, pero esto responde mucho de lo que venimos hablando. Si yo me saboteo, algo está pasando conmigo, pero ese conmigo sigo buscando afuera. Yo cuando te digo, busca adentro, ven, vamos a hacer la radiografía de cómo está tu vida. Cuando yo te digo, vamos a hacer una radiografía de cómo está tu vida, es que ahí te van a aparecer, como cuando hacemos una placa de tórax que nos mandan, y tenemos ese miedo de que, epa, ¿cómo estoy? ¿Qué me va a mostrar? ¿Qué me va a mostrar? Exactamente. Y rezamos y todo el cuento y quiero estar bien. Bueno, aquí pasa lo mismo. Y eso que te sale en las áreas de vida que vamos a revisar, porque son áreas, 7 áreas de vida que tenemos seres humanos, allí nos vamos a dar cuenta que hay unas áreas que ¿Cuáles son estas áreas? social, laboral, educativa, personal, pareja, familiar, y la última es la personal, social, familiar, educativa, de familia, pareja y Se nos fue, pero no importa, estamos completamente en vivo. espiritual, Espiritual, que no es la menos importante. que no es la menos... todas van unidas, ¿no? Una con la otra. Bueno, tú eres el centro y allí todo va girando, cada una tiene su contexto, su espacio, pero si una está fallando, afecta a la otra. Definitivamente, que todas... Ninguna está separada de la otra, ¿no? Hay una paciente que me dijo un día, doctor, es que mi esposo es muy bueno, él trabaja mucho, él es muy buen papá, él trabaja mucho y él trabaja mucho. Y yo le digo, ¿por qué lo repites tanto? A tu esposo lo define ser bueno trabajar mucho para ti. Y las otras 6 áreas, guardo el silencio que estoy guardando en este momento. Ahora, John, me doy cuenta en esta radiografía, inclusive aquí en el programa, me doy cuenta de mis fallas. Me hago responsable de mis fallas, de mis, vamos a llamarle defectos, errores. como Debilidades. sea, de mis debilidades. A veces uno dice, wow, estoy tan abrumada, no soy productiva, me siento abrumada. No estoy siendo productiva porque de alguna manera el estrés me genera improductividad. Vale la pena hacer un reset, vale la pena tomarse una pausa, un descanso, unos días y decir, bueno, hago este descanso, hago este reset para recomenzar o para empezar otra vez. Depende si ese reset o esa pausa inteligente, como yo la llamo, que es un paréntesis, que todos tenemos derecho a hacerlo, es inteligente también.
A ver, ¿Por qué? explícame. Porque yo digo, sí, yo paro una semana, 0 consultas, necesito parar, pero ¿parar para qué? Sí, porque necesito descansar. ¿Descansar cómo? ¿Qué vas a revisar en esa semana o en esas 2 semanas que vas a parar? ¿Qué vas a revisar en esos 5 días que te vas a dar? ¿Qué? Ah, si vas a revisar tu vida y vas a sincerarte y vas a hacer pausa y estás dispuesto o dispuesta a hacer cambios reales, hazlo entonces, se llama una pausa inteligente. Porque cuando vas a recomenzar con cambios. Pero si tú haces una pausa, Ahora, desde tu punto de vista como experto, ¿cómo es una pausa inteligente? Porque yo me puedo sentir abrumada o alguien se puede sentir abrumado y me dice, no, definitivamente necesito 3 días en la playa, me desconecto, me recargo las pilas y regreso. bien, si eso te funciona esos 3 días para tú recomenzar y continuar con tu vida, bien. Lo que pasa es que yo lo estoy enfocando desde el punto de vista que estás en caos. O sea, tu Ok. vida está en caos. Y cuando tu vida está en caos, una playa de 3 días no te sirve. Es como una infección y tú pones paños de agua tibia, tienes que dar antibióticos, así, ¿sí? O sea, cuando tu vida está en caos, tienes que tomarte en serio la pausa. Una pausa profundizando. ¿Qué es lo que me incomoda de la vida? ¿Por qué voy sin ánimo al trabajo? ¿Por qué empiezo una dieta el lunes y el miércoles ya no sirve? ¿Por qué todos los lunes estoy empezando a entrenar y nunca cumplo? ¿Por qué? Eso no se quita con un playazo. Si no, imagínate, o sea, no tuviera yo trabajo. Ahora, y cuando lo identifico, ¿qué hago con eso que cuando lo identifico? Hay personas que tienen unos niveles de inteligencia emocional, puede decir que altos, y solamente con identificarlos, hacen algunos escritos, se piensan un poco y reordenan fácilmente. Pero hay otras personas que sí necesitan levantar la manito, pedir ayuda, que está buenísimo. Yo creo que hemos aprendido mucho con todo lo que ha pasado en el mundo, que la psicología es una opción que nos funciona. Y hoy en día los profesionales de la salud mental saben que tienen que dar respuesta y estar preparados para dar respuesta a sus pacientes así. No desde una sola consulta, pero sí procesos más cortos que te ayuden a funcionar como paciente. Sí, definitivamente buscar la ayuda siempre, alguien que te vaya de la mano, ¿no? Hay que romper con esa falsa creencia. Hay otros países donde tú dices, estoy en terapia y te da, más bien lo toman como que, qué persona tan saludable, ¿no? Estar en terapia es, de hecho, si yo busco terapia es porque quiero estar bien, ¿no? Mira, Belsari Rebolledo escribe, yo estuve trabajando en una empresa en el tiempo que estuve, logré alcanzar las metas, sin embargo tenía todos los días un agente distractor que era mi compañera de trabajo, la cual le gustaba chismosear, chatear. La prueba estaba en que siempre se quedaba fuera de la hora de trabajo y eso no lo ven los jefes. Eso es un comentario. ¿Qué hacer con ese tipo de agentes? Cuando un compañero de trabajo es nuestro agente distractor, ¿qué hacemos? Asertivamente tienes que confrontarlo. Y decirle no molestar. Asertivamente tienes que confrontarlo porque si está interfiriendo con tu vida, tú te haces dueña de tu vida. Volvemos a lo mismo. Yo soy responsable de estar al lado de esa persona. Sí. y yo no puedo controlar la conducta de esa persona, pero yo sí puedo ponerle un límite y decirle, hey, está afectando mi espacio, por favor, baja. ¿Sí? Es la primera medida. Pero si yo por pena o por vergüenza dejo que lo siga haciendo, entonces yo también soy corresponsable de reforzar la conducta de esa persona. Así es. Mira, escribe Zuleima Guzmán C. Gran tema el de hoy. No debemos diferir nuestras tareas. Lo primero es lo prioritario. Hacer nuestras tareas nos llena de optimismo. Nos llena espiritualmente para seguir adelante. Dejar a un lado las tareas nos baja la autoestima por no alcanzar las metas diarias, mensuales, anuales. Nuestra gestión no es eficaz ni eficiente. Estar proyectado es interesante. Te da un sentido diferente de la vida y te mantiene como que con un sabor por vivir. Sí, Entonces, ¿no? Te mantiene conectada con la vida. Claro, y bueno, sí, hay días que no son los mismos y que son difíciles, también nos debemos dar ese permiso de sentirnos mal. El tema es la frecuencia, pero de que hay días complicados, pues claro que sí, pero que el grueso de tu vida fluye, que tu vida funciona, que tu vida es sabrosa. Mira, John, tienes allí unos hashtags en tu franela. A ver si puedes, dice, somos hábitos, me ejercito, como sano. A ver, mira, a ver si el señor George la toma. Dice, hashtag, somos hábitos, me ejercito, como sano, cuido mi cerebro, soy buena vibra y me amo.
estas premisas es haber recogido, es parte de la experiencia, ¿no? Como profesional. Nace de un proyecto que son productos psicotertulia, franelas, gorras, etcétera, donde yo quise, más allá de vender una franela que no es el objetivo, es vender transformación y vender motivación. Ok. O sea, tú quieres motivarte, tú escoges en el stock de frases que tiene Psicotertulia, porque tenemos un stock de frases propias, y la que más te atrape, y tú vas a vestirte de motivación. Tú misma te la vas a poner y decir, nada, yo me siento así cuando, ¿sí? Cuando la uso, porque yo la elegí. Una frase a veces te puede cambiar un día, ¿no? Te puede cambiar el sabor del día. O sea, a veces uno se levanta como que, ay, con esa no sé qué, que no sé, pero de repente a medida que me voy arreglando para ir a trabajar, quizás pongo música, me tomo el café si lo que me gusta es el café, de repente me voy repitiendo ciertas frases, de alguna manera me sacan de esa sensación extraña y de repente me conectan con, qué sé yo, con la alegría, vamos a llamarle. Por eso es el boom de las redes. Por eso el boom de las cuentas, depende del filtro que tú tengas y cómo tú utilices tus redes, pero claro que sí, una frase, sobre todo cuando conectas, hay algo que se llama insight, que es como, te das cuenta de algo con X frase y dices, sí, esto es lo que yo he sentido siempre, pero bueno, uno no lo había descubierto así tal cual, y cuando lo lees dices, no, esa es mi frase, o me encanta, y sientes una energía diferente y fuerte. Esa es la intencionalidad de estos productos. Ahora, John, ya para despedir, algunas recomendaciones finales a toda nuestra audiencia que te están viendo. Que se atrevan, que con temor y todo se atrevan a mover esa vida, a darle la vuelta, a tomar decisiones, a que sí, la incertidumbre me atemoriza, bueno, pero también la incertidumbre tiene la otra cara, que es algo sabroso, rico, que tú no sabes lo que te viene, bueno, pero alégrate, que seguro te vienen cosas buenas también, o sea, eso es conocido. Que se atrevan es mi primer concepto. ¿Se atrevan a qué? Bueno, a revisarla con profundidad, pero sin autoengaños. Como decía un profesor en la universidad, arrancándote la piel, haciéndolo con profundidad y tomando decisiones, haciendo cambios profundos en tu vida. Y hay una gran oportunidad, no solo la radiografía psicológica, con el terapeuta que deseen, pero que puedan poner sobre la mesa, ahí esta es mi vida. Algo está pasando que no me fluyen las cosas. Bueno, es tu responsabilidad. Cuando tú lo colocas en la mesa terapéutica, el profesional debe marcarte una ruta. Decirte, claro, ven, vamos a irnos por acá, que te va a ir muy bien.